Hola a todos, iniciamos un nuevo directo de lo que ya habíamos comentado las clases anteriores, o más que clases, ya lo dijimos, estos son conversatorios, espacios para poder reflexionar un poquito de la asignatura de filosofía. Eh, para hoy había unos cursos que estaban citados para este directo. Así que espero que hayan podido ver la comunicación en Classroom y se hayan acercado. Igual vamos a esperar un ratito para ver quiénes son los que se pueden ir conectando. Ya tenemos ahí a alguien que se ha conectado, así que vamos a hacer el saludo respectivo. Eh, bueno, ha sido una semana bastante agotadora. Hemos tenido dentro de nuestras actividades muchas reuniones para ver cómo de alguna u otra manera vamos afrontando estos nuevos desafíos que se nos están presentando. Y, y si bien ha sido una semana, como digo, todavía no termina la semana, ha sido una semana eh, con harta reunión, eh, estos espacios también te ayudan un poquito a distender y reflexionar y pensar y liberar un poquito las cosas que van pasando durante la semana. Así que vamos a ir a esperar que se vaya conectando un poquito más de gente. Si tengo a mis estudiantes que estaban ahí para este directo, les pido que si hay alguno conectado, que le avise a sus otros compañeros para que pueda también sumarse a la conversación. Bien. Como decía, en general ha sido una semana bien movida en varios aspectos. Reuniones, clases virtuales, más que clases virtuales, vuelvo a repetir, reuniones virtuales. También ha sido una semana de mucho intercambio de opinión con ciertas situaciones que están aconteciendo en el mundo de la pedagogía, sobre todo. Y, y ha sido interesante. Ha sido interesante esta semana en cuanto a retroalimentar un poquito las labores que tenemos que cumplir los docentes en esta nueva forma de enseñar. Así que se están sacando muchas conclusiones importantes, se están tomando decisiones importantes. Hoy día me llegaba la información, se las dejo ahí para que ustedes puedan corroborar la información también. Es bueno siempre corroborar la información, pero al parecer ya está designado que para este año no va a haber evaluación CIMSE. Eh, es un gran alivio para los colegios en el sentido de no tener esta presión de ser evaluados con el CIMSE, que es una herramienta que tiene muchas críticas frente a su forma de medición. Y, y esa indicación, por lo menos para este año que estamos con esta situación de salud mundial, eh, viene a recoger un poquito lo que muchos sostienen de que hay que hacer una reestructuración en cuanto a los sistemas de medición que tenemos a nivel nacional en Chile. Por ahí me hacía la pregunta Yael. Sí, si uno no alcanza a unirse al conversatorio, esto va a quedar guardado. Va a quedar guardado en este Instagram donde estamos haciendo estos conversatorios para que puedan revisar un poquito si es que no alcanzan a estar. Lo ideal es que estén, sería importante, porque así me pueden ir haciendo las preguntas y las puedo ir respondiendo y van a saber a qué pregunta estamos haciendo alusión. Pero si no, queda como respaldo este conversatorio en este Instagram para que lo puedan revisar posteriormente. Vamos a seguir saludando a las personas que se van integrando. Uy, ahí, correcto. Y como decía, siempre es bueno estar informado de las situaciones que van aconteciendo, como esta noticia que salió hoy respecto al CIMSE,
permite de alguna manera también sacarle presión a los colegios que están tratando de instaurar un nuevo sistema educativo bajo pandemia y les permite trabajar un poquito más centrado en lograr el objetivo que son los aprendizajes, más que centrarse en rendir una buena prueba, que es importante las mediciones en todo ámbito, siempre es importante estar sometido constantemente a medición para saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estábamos haciendo tan bien. Eh, Me parece que en estas circunstancias era de perogrullo, era lógico que no se hicieran este tipo de evaluaciones. Lo importante es darle sentido a esta nueva forma de educar, que vaya más centrada en los aprendizajes, no en los resultados. En tratar de entregar las herramientas a nuestros estudiantes de la mejor manera posible, abarcando todos los estilos de aprendizaje, abarcando todas las situaciones y más aún en un contexto en el cual estamos todos inmersos que genera un poquito de incertidumbre y poca claridad de lo que va a pasar. Entonces, yo estoy muy de acuerdo de que se haya eliminado el CIMSE para este año. Ya tendremos tiempo de analizar cómo podemos ir mejorando estos sistemas evaluativos eh, que entrega el ministerio y vamos a tratar desde nuestra mirada como docentes, como profesores, como profesionales de la educación, entregar también herramientas para que puedan tomar mejores decisiones. Vamos saludando ahí a las personas que se van integrando. Eh, la primera parte siempre va a ser un poquito analizar temas que están aconteciendo hoy, temas que están en el contexto, temas que sean interesantes para poder plantear. Generalmente lo podemos hacer en conjunto, siempre yo voy a dar espacios para que ustedes puedan participar a través de las preguntas y plantear sus inquietudes, pero hay ciertos temas que obviamente tenemos que ir analizando para no dejar de lado el contexto en el cual estamos. Eh, Hoy día en la mañana veía cómo se hacían cambios de gabinete en nuestro país, como esta mañana eh, algunos ministros salían y otros ministros entraban a ciertas carteras. Eh, y me parece muy bien que se generen gestiones relacionadas con mejorar aspectos que nos atañen a todos, que es la gobernabilidad de un país, en este caso en nuestro país, nuestro Chile. Pero sí me asalta la duda con respecto a estos temas, ¿cómo se hace esta? Es una consulta que siempre me he hecho, ¿cómo? ¿A través de qué? ¿Cuáles son los parámetros que permiten definir qué ministro está haciendo bien las cosas y cuáles no? Y había un ministro que a mí me llamaba la atención, que según las encuestas hoy salió también en las noticias que estaban mostrando, las encuestas era uno de los ministros mejor evaluados dentro de lo que había pasado en la pandemia, que era el ministro Sichel, de, del tema social, del Ministerio Social, digámoslo así, que está a cargo de ver estas situaciones tan particulares que están pasando con las familias en nuestro país a raíz de la pandemia. Y el ministro Sichel, siendo un ministro muy bien evaluado, dejó la cartera, asumiendo otras personas eh, el ministerio. Eh, no dudo que tiene que haber un tema de meritocracia, ojalá sea así para poder asumir estos cargos, debiese ser así. Pero me parece, no sé si es lógico sacar a un ministro que estaba haciendo bien las cosas y poner a otro que no sabemos si lo va a hacer de la misma manera. Eh, Hay cosas que de alguna manera en estas situaciones van pasando y nos llevan a preguntarnos cosas, que es lo que habíamos dicho que tiene el tema de la finalidad, la filosofía.
Y así como hay otros temas que también pueden ser interesantes, lo ideal es que ustedes también los planteen. Pueden escribir a través del Instagram mensajes que nos puedan ayudar o que me puedan ayudar a mí a plantear ciertas situaciones o buscar ciertos temas para discutir, para conversar, para dialogar, para intercambiar nuestras visiones y obviamente hacer un camino en el tema de la reflexión, que insisto, esto es un espacio de reflexión, de, de razonamiento, de tratar de abordar desde la mirada de la filosofía temas que van aconteciendo en la actualidad. Eh, para los que no estuvieron la reunión pasada, tuvimos, eh, tuvimos a una persona que estuvo conversando con nosotros desde España y nos hacía hincapié desde su mirada cuál era la importancia de abordar estos temas dentro de la filosofía. De hecho, nos dejó como aporte un libro o un autor, un filósofo, que seguramente en los próximos días voy a subir alguna obra o alguna reseña de este personaje para que esté ahí a su disposición también. Y yo había quedado en también traerles a todos un filósofo que fuera más actual. Nosotros quizás conocemos a los filósofos tradicionales, a los de la historia de la filosofía, pero vamos quizás desconociendo a algunos filósofos que pueden estar ahora y que nos pueden servir para entender un poquito la realidad filosófica de nuestros tiempos. La filosofía, y lo vamos a ver hoy, no me quiero adelantar, pero la filosofía es parte también del desarrollo evolutivo del ser humano. Está ahí desde que el ser humano empezó a utilizar la razón, desde que el ser humano está planteándose y preguntándose las cosas. Es algo intrínseco en el ser humano hacerse preguntas de la realidad. Entonces, me parece que entender cómo están viendo la filosofía los filósofos de hoy nos puede permitir o entender un poquito esa mirada desde el hoy, no desde los filósofos del inicio o los grandes padres de la filosofía o filosofías de otras épocas, sino también desde nuestra época. Y yo estuve buscando, vamos a dar vuelta acá la cámara, estuve buscando y encontré a este autor. Se llama Darío, es un poquito difícil el apellido, Stansragber. Si no me equivoco, él es argentino. Y en internet, lamentablemente, no tengo una obra de él físicamente, pero encontré esta obra que se llama Filosofía en 11 frases. Ustedes la pueden buscar en Google. Yo la busqué así en Google y la descargué. Y él, en este libro, toma, como dice ahí, toma 11 frases de filósofos del pasado, importantes dentro de la historia de la filosofía, y trata de darle su explicación desde su propia mirada. Eh, es interesante retomar, y lo vamos a ver en el conversatorio de hoy, retomar la filosofía en la historia. ¿Por qué? Porque la filosofía ha sido parte importante del desarrollo de la historia del ser humano. Hay muchas cosas que se han ido dilucidando, se han ido desarrollando a partir de preguntas universales, a partir de preguntas que hace la filosofía. Entonces, es interesante retomar desde la mirada de un filósofo de hoy, un filósofo contemporáneo, un filósofo que habla nuestro idioma también, eso es importante, algunas frases importantes de la filosofía occidental. Aquí tenemos, por ejemplo, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, frase dicha por Heráclito. Y él hace un análisis a partir de esas frases desde su visión, desde sus planteamientos, desde su praxis, eh, que es la filosofía. Así que me parece que es un autor interesante. Eh, lo pueden revisar, insisto, se llama Darío Stansragber, un poquito complicado el apellido,
Y el libro se llama Filosofía en 11 frases. ¿Ya? Por eso, como sosteníamos en la reunión anterior, eh, estos espacios también nos van a servir para poder intercambiar aspectos relacionados con la filosofía. No solamente lo que yo pueda saber o mi conocimiento o lo que yo he ido aprendiendo durante estos años, no es el conocimiento completo. Sería irrisorio decir de mi parte que yo conozco toda la filosofía, eso nadie lo podría decir. Pero sí que ustedes tengan la posibilidad de acercarse a la filosofía de una manera más cercana y que a partir de sus propios cuestionamientos y de sus propias inquietudes y de sus propias problemáticas y de los temas que ustedes quieran conversar podemos establecer estos diálogos. Así que los dejo invitados para que ustedes también puedan aportar ideas para poder trabajar este conversatorio. Había un tema que había quedado en el aire la reunión anterior, el conversatorio anterior, que tiene que ver con que si todos podemos filosofar. Y eso me generó ruido cuando lo dejamos y lo conversamos, me generó bastante ruido en el sentido de qué elementos necesitamos para poder filosofar. O decir si todos podemos hacer un camino filosófico. Desde mi mirada, desde mi perspectiva, yo creo que sí. Todos podemos hacer un camino al quehacer filosófico. Lo dije también, no creo que podamos ser todos filósofos, porque eso ya es incluso plantearse de una manera radical para ver el mundo. Y creo que no todos tenemos las capacidades y o la pretensión, ni siquiera la capacidad, la pretensión de ponernos radicales con el mundo. El filósofo sí lo hace, el filósofo lo cuestiona todo, entonces de alguna u otra manera, lo decíamos también en el conversatorio anterior, es un tema, es una forma de ver la vida bastante radical. Me gusta utilizar ese término radical. ¿Por qué? Porque el cuestionarlo todo significa poner en duda muchas de las cosas que están establecidas o preestablecidas y eso es un camino difícil, no todos tienen esa capacidad para poder hacerlo. Entonces, podemos hacer un quehacer filosófico, podemos utilizar la filosofía para poder entender el mundo, sí, pero de ahí a decir que todos somos filósofos, yo no me considero un filósofo, para nada. Yo trato de acercar un área del conocimiento que está ahí a mis estudiantes que son adolescentes, que están en una etapa de la vida donde generan muchas decisiones, donde hay muchos cambios, donde hay muchos cuestionamientos, donde hay muchas preguntas, entonces donde su mente, su cuerpo, su alma va cambiando, va tomando las decisiones de saber quiénes son, para dónde van, por qué están aquí, por qué tienen la vida que tienen, y un montón de otras cosas que a veces, y que todos seguramente pasamos en nuestra adolescencia, entonces esa es mi intención, pero en ningún momento ni me he considerado remotamente la posibilidad de ser un filósofo. Por lo tanto, hoy vamos a preguntarnos todos qué es la filosofía y cómo, o más que qué es la filosofía, por eso ya lo vimos, eh, quiénes son las personas o qué debemos tener para hacer filosofía, para sentirnos filósofos o para realmente ser o no, un filósofo o no. Insisto, yo creo que la filosofía es un conocimiento muy radical, es una forma de ver el mundo muy radical, por lo tanto no todos tienen esa capacidad, no todos tienen esa posición de acercarse al mundo desde esa perspectiva tan radical. ¿Bien? Bueno, la pregunta que nos va a llevar durante este conversatorio va a ser esa. Todas las personas pueden filosofar. Lo decíamos, en un principio podríamos entender que sí, podríamos suponer que sí, porque si la filosofía busca el conocimiento del ser humano, trabaja
las visiones de mundo que tiene el ser humano, podríamos decir, bueno, cualquiera se puede plantear como un filósofo. Y las preocupaciones y las preguntas de la filosofía están presentes de manera universal. Entonces, sí podríamos acercarnos a decir en un principio, sí, cualquiera puede ser filósofo. Pero hay que entender que también hay una necesidad profunda en la vida humana que no todos podemos alcanzar, digámoslo así. En un principio, estas temáticas que son de carácter universal sí se pueden abordar, las podemos abordar todos. De hecho, las estamos abordando constantemente. Preguntarnos sobre nuestro existir, del por qué estamos aquí, del por qué soy como soy, eh, por qué la humanidad hace las cosas que hace, un montón de cosas que se consideran universales los podemos hacer. Y como decía, en principio toda persona podría adoptar una actitud filosófica. Pero, ¿puede cualquier persona filosofar? Esa es la gran pregunta. Hola, Pipe, ¿cómo estás? Eh, Qué bueno que te hayas unido. Como decía, todas las personas podemos tener o acercarnos al quehacer filosófico, pero hay que preguntarse si todas las personas podemos filosofar, podemos hacer este camino tan radical. Ahí yo creo que está la gran interrogante. Si bien la filosofía trabaja temas universales, trabaja temas profundos del ser humano, aporta muchas otras ciencias como lo veíamos. Hola Maisa, ¿cómo estás? Como lo veíamos en clase en el conversatorio anterior, en uno, si no me equivoco, en el primer conversatorio, cuando veíamos que la filosofía aborda estos temas de carácter universal y aporta o ayuda a otras eh, ciencias. No sé si todos podemos hacer este camino tan radical, no sé si todos podemos filosofar. Y por lo tanto, lo importante es saber qué camino hace el filósofo para poder acercarse a este quehacer, a este conocimiento tan radical. ¿Ya? Entonces, para acercarnos al camino que hace un filósofo hay que tener ciertas herramientas. No sé si llamarle pasos, porque la historia nos señala que cada movimiento filosófico tiene su forma de abordar la filosofía. Pero sí podemos establecer algunos elementos que nos pueden permitir hacer este camino para poder tratar de acercarnos un poquito más estructuradamente y con cierta firmeza al quehacer filosófico. Bien, entonces el primero de estos elementos que podemos entender como aporte para poder acercarnos a este quehacer filosófico hacia la filosofía, para poder de alguna manera filosofar, si lo queremos decir así, es tener conciencia de nuestra propia ignorancia. Lo veíamos en el primer conversatorio. Uno de los elementos importantes del conocimiento de la filosofía es el asombro. A partir del asombro uno conoce, uno crea, uno puede generar un aprendizaje. Cuando hay algo que no conozco, me permite de alguna manera tener la posibilidad de conocerlo, de aprenderlo, de adquirirlo. Y eso me conlleva a atrapar ese aspecto que a mí me interesa. Pero, además del asombro, debemos tener conciencia, y esa es la palabra, ser conscientes de nuestra ignorancia. Cuando yo digo algo, como por ejemplo, no sé, yo inmediatamente me estoy haciendo consciente de que en base a cualquier cosa, yo puedo tener un desconocimiento de eso. Y para la filosofía, el ser consciente de que en alguna temática o en algo de la vida yo soy una persona que desconoce, me siento ignorante, puede generar un acercamiento más profundo a esa área. El asombro por un lado, la ignorancia por el otro. Y ahí decíamos también, cuando uno
utiliza la ignorancia, generalmente el concepto de ignorancia lo utiliza como un elemento denostativo. A veces pensamos que el ser ignorantes nos va a generar en el resto un desmedro social, nos va a hacer sentir mal. Y a veces puede que pase. Pero el tema de ser conscientes de la ignorancia es base o es un elemento fundamental para poder hacer el camino del quehacer filosófico y para filosofar. Si yo asumo que sé todo, es imposible que yo pueda cuestionarme cosas, entonces yo debo saber eh, que soy ignorante. Tomando el ejemplo que hablábamos recién, un ministro que estaba haciendo bien las cosas, que estaba siendo bien evaluado, y ahora por un cambio de gabinete queda sin poder seguir haciendo lo que estaba haciendo bien. Eso a mí me genera una pregunta, porque yo soy ignorante y me siento ignorante en muchos aspectos del manejo político o de la administración pública en cuanto al elemento gubernamental, a los gobiernos, al rol del presidente. Hay muchas cosas que yo desconozco en ese ámbito y que obviamente me encantaría tener más herramientas y más conocimiento y poder adquirir ese saber para poder entender esas cosas que a veces no entiendo. Entonces, primer elemento para poder hacer este camino en el quehacer filosófico, asombro por un lado, que lo vimos en el primer conversatorio y que está ahí para que ustedes lo puedan ver, pero también ignorancia. Ser consciente de que somos ignorantes. Segundo elemento, hay que entender la filosofía como una práctica. Esto es un elemento que es importantísimo. ¿Por qué? Porque generalmente se tiende a creer que la filosofía es una ciencia, es un estudio, es una teoría. Y sí, en parte lo es, pero la filosofía más bien es una práctica. Está más relacionada con la praxis, con el quehacer diario, cotidiano. Nosotros para acercarnos a la filosofía lo que tenemos que hacer es abordarla en nuestro quehacer cotidiano. Y para ello lo debemos entender como una práctica. Les pongo el siguiente ejemplo. Yo me imagino que los grandes futbolistas, los reconocidos futbolistas a nivel mundial, hay muchos de ellos que tienen un talento innato. Sí, lo tienen. Figuras importantes dentro de lo que ha sido el fútbol en los últimos años. Dos en general. Cristiano Ronaldo por un lado y Lionel Messi por otro. Pero ellos dos, por ejemplo, tienen una diferencia sustancial. Uno tiene un talento innato y que con los años lo ha ido desarrollando, hay otro de estos dos futbolistas que tiene un trabajo constante. Para él, el quehacer constante de preparar su cuerpo para el deporte ha sido la mentalidad que lo ha llevado a tener, a ser reconocido como la persona que es hoy en día. Entonces, la filosofía pasa algo parecido. ¿La filosofía se puede quedar como una teoría, como un conocimiento, como una ciencia? Sí, pero si no se hace como un quehacer, como una práctica, le falta algo. Hay que entender que la filosofía tiene este concepto de la aclaración lógica del pensamiento. Por algo es un quehacer. Nosotros pensamos, nosotros razonamos. El ser humano tiene esta capacidad. La tiene, sí, aunque a veces puede quedar en dudas, sí, sí la tiene. Pero esto tiene que ser una aclaración lógica del pensamiento. La filosofía no es una teoría, más bien es una actividad. Por eso digo que las personas que se pueden quedar con la filosofía como una teoría, es válido. Pero la filosofía más que una teoría es una actividad, es un quehacer, es una práctica. Por lo tanto, para nosotros poder realizar el quehacer filosófico, tenemos que principalmente ejercerla en nuestra vida diaria, en nuestros círculos más cercanos, en la familia, hacernos preguntas relacionadas con nuestra familia, con nuestro colegio, generar el pensamiento crítico, tener una mirada crítica frente a las cosas. Cuando nosotros hacemos eso, estamos
haciendo el camino del quehacer filosófico, cumpliendo lo que es que la filosofía es una práctica. Ahora, de este punto número 2, tenemos también el tema de que, uno, la filosofía, dijimos que parte del asombro y de la ignorancia. 2, que la filosofía es una práctica más que una teoría. Y el punto 3 es que la filosofía muchas veces toma las preguntas desde lo cotidiano, desde lo diario, desde lo común. A veces se tiende a creer que la filosofía, lo dijimos en cápsulas anteriores, es un estudio, se hace de una manera casi en el Olimpo del pensamiento. No, la filosofía tiene que estar aterrizada. Y la cultura popular es algo que a nosotros nos puede permitir acercarnos a la filosofía. ¿Se puede a partir de la cultura popular crear filosofía? Absolutamente. Y yo creo que hay muchos elementos que a nosotros nos hacen sentido cuando hablamos de que la filosofía tiene este contenido popular. Por ejemplo, esa famosa pregunta que ¿qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? No vamos a entrar a ese debate, lo vamos a dejar ahí quizás para una próxima cápsula, para un próximo conversatorio. Pero eso es cultura popular. O sobre todo para las personas que nos pueden estar viendo desde otros hemisferios. Pero en Chile se cree mucho en la cultura popular en algunos lugares, por ejemplo, en pueblos para el interior, eh, o incluso en la misma ciudad. Yo vengo de ciudades que viví mucho tiempo en ciudades que tienen costa, La Serena, y ahora estoy en Arica. Y siempre hay esa creencia de que cuando el aire está con una cierta sensación, o va a llover, o va a venir un temblor fuerte, o creencias que uno puede... el tema, por ejemplo, vamos a otro concepto más básico. Hay personas que creen popularmente que si yo tomo la sal en la hora de almuerzo y se la paso a una persona de mano en mano, voy a terminar peleando con esa persona. Esas creencias que son populares, que son explicaciones a veces que no tienen razón de ser, pueden establecerse como un punto de partida para hacer un análisis, una reflexión. ¿Por qué la gente cree que si se pasa la sal de mano en mano va a pelear? ¿Cuál es el fundamento para eso? Entonces, sí, la filosofía también tiene este concepto de partir desde lo popular, desde la cultura popular, y generar conocimiento a partir de eso. Eh, Quizás el elemento comparativo va a ser un poquito disímil, a lo mejor nos vamos a ir a otra área del ámbito del desarrollo del ser humano, pero una de las personas que a mí más siempre he admirado mucho ha sido a Violeta Parra, y ella, de ser una cantora popular, hizo toda una investigación, eh, digámoslo, yendo a los pueblos para ver las distintas, yendo al interior, yendo a las casas, yendo a los elementos cotidianos, para poder entender desde dónde surge esta cultura popular, esta música popular. Y ella, sin tener una preparación académica, sin tener el sentido de decir que ella estaba creando filosofía desde lo popular, buscando, indagando en estos aspectos de, de, de cómo lo popular se une con el arte. Eso, desde una mirada filosófica, es partir de lo cotidiano, filosofía desde lo cotidiano. Y así muchos. Por eso la filosofía no deja de lado las cuestiones populares. No se encierra en una universidad entre cuatro paredes, no, se hace desde lo popular y desde la cultura que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, lo dijimos también en un principio, nosotros estamos viendo visiones de la filosofía desde el conocimiento de la filosofía occidental.
Pero nosotros también hemos ido absorbiendo en este mundo globalizado filosofías desde otros lados, creencias desde otros lados, creencias milenarias. Y a veces el mundo es tan amplio en cierto sentido que nos vamos quedando chicos en nuestras visiones. Y por eso hay que darle énfasis a que la filosofía tiene este carácter desde lo popular. ¿Ya? Cuarto elemento que vamos a analizar es el tema de que, y aquí yo quiero dejarlo, tratar de sostenerlo de la manera más sencilla posible, o más clara posible, que opinar no es filosofar. A ver, cuando nosotros opinamos de ciertas cosas, tenemos todo el derecho de poder hacerlo porque tenemos esa capacidad de tener visiones distintas frente a ciertos temas. Pero mi opinión no se puede volver en un hecho filosófico. Por eso creo que hay que hacer una diferencia sustancial en este punto de que opinar no es filosofía. Cualquiera puede opinar, cualquiera. Cualquiera puede opinar, cualquiera puede de alguna manera dar su opinión, generar un espacio de discusión a partir de una temática o de una visión, pero solo quien utiliza esto. Cuando nosotros en este caso entregamos nuestra opinión, a veces esa opinión está basada más que en nuestra razón, está basada en nuestra emoción. Y podemos incluso decir cosas en nuestras opiniones que ni siquiera pensamos. Por eso hay que hacer una separación entre una opinión y un razonamiento. La filosofía se basa en el razonamiento. Por eso, para poder filosofar, hay que utilizar la razón. Uno de los primeros filósofos que habló sobre esto fue uno de los padres de la filosofía, que fue Platón, en su obra La República, donde él, a través de un ejemplo, señala que todos podemos ver la belleza, todos. Todos podemos observar la belleza, todos podemos darnos cuenta de que las cosas son bellas, pero no necesariamente vamos a ver la belleza en sí, la belleza como esencia. Perdón, nosotros podemos ver las cosas justas. Vamos a ir a saludar a algunas personas que se han ido uniendo. Nosotros podemos ver las cosas justas o acciones justas, pero no todas las personas van a ver la justicia en sí misma. Entonces, para poder yo hacer este quehacer filosófico, debo entender que puedo tener opiniones, sí, pero esas opiniones no se transforman en filosofía. Para yo poder hacer filosofía, para filosofar, debo utilizar la razón. Y utilizar la razón es utilizar todos los elementos que están asociados a la razón, la lógica, la argumentación, los fundamentos, etc. Por eso quizás, volvemos al punto que mencionábamos anteriormente, la filosofía se vuelve este conocimiento tan radical, ¿ya? Porque hay que utilizar otras instancias para poder analizar bien cómo yo voy haciendo este quehacer filosófico. Y por eso, en este cuarto elemento diremos que opinar no es filosofar. Quinto, vamos en el número 5 ahora. No se puede aprender filosofía, pero sí a filosofar. A ver, esto quizás va en contra un poquito de lo que uno puede estar haciendo, en el sentido de que aquí estamos interactuando para poder de alguna manera entender lo que es la filosofía, enseñar la filosofía. Pero sí tiene cierto sentido en que no existen parámetros estructurales para poder enseñar la filosofía. Digámoslo, si comparamos históricamente cómo se enseñaba la filosofía hace 100 años atrás, nos vamos a dar cuenta que hoy en la actualidad no es lo mismo. Incluso dentro de los mismos movimientos filosóficos hay diferentes formas de abordarla. Entonces, incluso en autores. Entonces, aprender a enseñar filosofía es complicado. Enseñar la filosofía es complicado. Lo que sí podemos hacer es filosofar. Sí podemos filosofar. Como hay un filósofo que se llama, de apellido Kant, Immanuel Kant, que hablaba que la filosofía era una idea de una ciencia posible. ¿Y por qué lo sostenía de esa manera? Porque
él señalaba, como lo anoté por acá, para que no se me fuera a olvidar, solo se puede ejercitar el talento de la razón siguiendo los principios universales. ¿Qué es lo que quería decir Kant con esta frase? Que nosotros, en general las personas, solo podemos ejercitar nuestro talento de la razón siguiendo principios universales, pero no se puede establecer una estructura rígida para la filosofía. Nos vamos a dar cuenta en un punto que viene más adelante que la filosofía se entiende como un todo. No podemos entender la filosofía que tenemos hoy en la actualidad, y con eso me estoy adelantando un poquito a lo que se pasaba anteriormente. Sin las filosofías anteriores a lo que está pasando hoy en día en filosofía, no se podría entender el concepto. Entonces, todo de alguna manera está concatenado, unido. Entonces, enseñar filosofía cuesta. ¿Se puede hacer? Sí, de alguna u otra manera podemos acercarnos, por ejemplo, a través de estos conversatorios, situaciones más coloquiales para poder hablar de filosofía. Pero hacer un estudio de la filosofía es complejo. Es complejo, es difícil, pero sí podemos filosofar. Vuelvo a ese punto. Podemos acercarnos a este quehacer filosófico. Y ahí tenemos distintos periodos de cómo podemos afrontar esto. No vamos a entender la filosofía de la manera que la entendemos ahora. Yo a la edad que tengo, mi mirada de la filosofía es absolutamente distinta a como yo la entendía quizás cuando recién ingresé a estudiar o cuando tenía la asignatura de filosofía en el colegio. Y pasa mucho que las experiencias también y las épocas nos van cambiando un poquito nuestras miradas, nuestras formas de entender el mundo. Eso también incide directamente en que la filosofía ha sido una estrategia, una forma de abordar las problemáticas del ser humano. Aquí la profesora Paulina nos dice, creo que el momento más filósofo de nuestras vidas inicia en la adolescencia, donde hay mucha reflexión y cuestionamiento. Sí, concuerdo que una de las etapas donde hay más preguntas es en la adolescencia, donde hay más cambios radicales, ya que hemos utilizado el concepto de radical, donde hay más ideas radicales frente al mundo es en la adolescencia. Pero esto también se sostiene a lo largo del tiempo. Nosotros nos vamos haciendo distintos cuestionamientos a lo largo de la vida. Entonces, la filosofía, lo decíamos, nos va a estar acompañando siempre. Siempre en nuestras vidas. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar... Nosotros vamos a estar razonando las cosas. Entonces, o tratando de razonar las cosas, de pensar, reflexionar, poner nuestro punto de vista. Pero sí, concuerdo con la profe Paulina, perdón, que es uno de los momentos más de mayor explosión de preguntas es en la adolescencia. Lo que quiero decir en este punto 6, retomando un poquito, perdón, en este punto 5, estamos en el punto 5, que la filosofía se basa mucho en elementos universales, que escuelas filosóficas han existido muchas, que teorías filosóficas han existido siempre, pero que se ha dado uno de los elementos que ha sido repetitivo es que ha sido difícil enseñar la filosofía. No así filosofar. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos hacer preguntas de muchas cosas, entonces ya estamos acercándonos con nuestras preguntas al quehacer filosófico. 6. Quedan 2, este y uno más. 6. El conocimiento científico debe tener como base la filosofía. Yo sé que para muchos hay ciencias que son mucho más exactas, como la matemática. Tenemos un montón de ciencias que han ido posicionándose en los últimos años, como la psicología por un lado. Tenemos también el tema de la ciencia educativa. Tenemos ciencias que a nosotros nos debiesen importar bastante, que yo encuentro ahí que tenemos un déficit importante en el desarrollo del ámbito de la astronomía, por ejemplo, en nuestro país, siendo que tenemos los cielos más limpios del mundo y tenemos, o en un futuro vamos a tener casi el 85% de la observación del universo en nuestro país, y no se hace tanto énfasis al desarrollo de la astronomía o de áreas asociadas a la astronomía. Pero estas áreas, estos conocimientos no podrían tener un fundamento tal si no tienen o no van acompañados de la filosofía.
la filosofía constituye el más allá de la fundamentación del conocimiento científico. Es decir, nosotros podemos tener muchas teorías, muchas, generar en distintos ámbitos teorías muy diversas, muy distintas entre sí, pero si no está posicionado a través de lo que es la filosofía, o la filosofía no está como base de esa ciencia, ese conocimiento se vuelve eso, un conocimiento que enriquece, pero no traspasa, no ve más allá. Uno de los científicos más importantes de los últimos 100 años, Stephen Hawking, hablaba desde la visión de algo que nunca iba a poder observar él mismo, in situ. Sus teorías están basadas principalmente en elementos que quizás empíricamente nunca iba a poder comprobar. Pero él, como muchos otros científicos, sus reflexiones tienen que ver mucho con esta unión con la filosofía. Sus libros, uno puede leer sus teorías, puede entender sus pensamientos, no están alejados de una reflexión que hace la filosofía propiamente tal. Entonces, no es tan descabellado decir que de ahora y que siempre la filosofía ha estado acompañando el desarrollo de las distintas áreas del saber o del conocimiento humano. Desde la ética, desde la moral, desde el ámbito de la esencia, desde los primeros filósofos, desde los filósofos de la naturaleza, que hablaban que los elementos que constituían la universalidad del ser humano era agua, tierra, fuego y aire. Es decir, muchos de los padres de distintas ciencias tenían un conocimiento muy profundo de la filosofía. Entonces, no es raro sostener que la filosofía debe convertirse, y si es que no es así, debiese ser así, en base a otros conocimientos. ¿Por qué? Porque es necesario, le da un sustento, una profundidad mayor. Entonces, el conocimiento científico debe tener como base la filosofía. ¿Ya? Y por último, ya que estamos ya llegando al tiempo de este conversatorio, la perspectiva histórica. A ver, lo mencionaba anteriormente, la filosofía tiene un componente histórico importante. Por lo tanto, no se puede dejar de lado en el saber de la filosofía, en la profundidad del desarrollo filosófico actual, la historia de la filosofía, lo que se ha dicho antes en filosofía. Entonces, el concepto histórico o la filosofía dentro de la historia o la perspectiva histórica de la filosofía es importante. Diremos entonces que, por ejemplo, las diversas filosofías que van apareciendo se expresan como peldaños de una sola escalera. Podemos hacer esta analogía. La filosofía es una gran escalera que nos lleva hacia la verdad, hacia el conocimiento. Pero cada escalera tiene peldaños. Por lo tanto, los peldaños son los distintos momentos, visiones dentro de la historia de la filosofía que van subiendo a este camino que es llegar a conocer la verdad. No quiero decir verdad absoluta porque no hay verdad absoluta, pero sí podemos hacer esta analogía, pensar a la filosofía como una gran escalera, y que esta gran escalera, en el peldaño que nos encontramos hoy, está basada en todos los peldaños anteriores de la filosofía que hemos caminado. Entonces no podemos decir que lo que se dijo antes en filosofía no sirvió, no, sí sirve. Lo que pasa es que se va replanteando, se va rearmando. Así que nuestro sustento o nuestra visión es esta, como para ir cerrando. Para poder entender el quehacer filosófico y para poder entender la filosofía como una acción cotidiana y que podemos hacer, debemos entender que la filosofía es una gran escalera. Que todo lo que se ha dicho anterior al momento en el que estamos hoy en la actualidad sirve para entender que ha sido un camino que hoy día nos da herramientas para poder entender el mundo desde una mirada filosófica. Les voy a dejar una cita de otro filósofo importante que es Hegel, que decía: la última filosofía, según
el tiempo es el resultado de todas las filosofías anteriores y ha de contener por ello el principio de todas. Con eso podemos resumir lo que estábamos diciendo. Se necesitan lo que se ha dicho en filosofía anteriormente para poder entender la filosofía. Yo necesito, por ejemplo, y el autor que mostramos al principio, toma 11 frases de filósofos seguramente importantes de la historia de la filosofía y las analiza según la mirada de hoy. Entonces, quedémonos con esa idea de que la filosofía es una gran escalera y que cada uno de esos peldaños ha servido para entender la filosofía como la entendemos hoy. Vamos a quedarnos ahí con la última pregunta, que es de la profesora Paulina. Agradezco su participación y me dice, ¿cómo la filosofía impacta nuestra vida? En muchos sentidos. La filosofía, al ser un elemento reflexivo importante que nos lleva a un quehacer de lo cotidiano, puede impactar positivamente en nuestras vidas. Ejemplo, una de las cosas, una de las características que yo siempre les digo a mis estudiantes en general es que no se preocupen del futuro. Ese tema de decir, ¿qué voy a hacer mañana? El mañana no está escrito, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Lo que sí puedo hacerme cargo es del hoy y mirar mi pasado. Si yo miro mi pasado, voy a entender mi presente y voy a generar un impacto profundo en mi futuro. Entonces, cuando llega el momento de las decisiones tan terribles, que es, por ejemplo, saber qué es lo que voy a estudiar y todo, puede sonar muy sencillo, muy básico, pero uno tiene que entender que lo que vaya a hacer en la vida te tiene que hacer feliz y que esa felicidad te tiene que llevar a hacer lo mejor en lo que puedas hacer, con tus capacidades, con tus habilidades, con lo que te pueda generar eso, felicidad. Por lo tanto, yo del futuro no me puedo hacer cargo. Nosotros el futuro lo tenemos no podemos plantearlo como algo que está estructurado, que está definido. Lo que sí me puedo hacer cargo es del presente y mirar mi pasado para entender mi presente e impactar en mi futuro próximo. Por lo tanto, en nuestras vidas sí puede tener una incidencia importante en nuestras vidas, pero para eso tenemos que saber hacerla. Debemos tener herramientas para poder acercarnos a la filosofía de una manera positiva. ¿Por qué? Porque todo cuestionamiento te lleva también muchas veces a la inconsistencia de las ideas. Y eso te puede generar angustia. Eh, Generalmente muchos pasamos por momentos de angustia en espacios claves de nuestra vida. Y hemos tenido quizás muchos la suerte de poder decir, oye, sentarme a pensar un poquito las cosas y tener una mirada mucho más reflexiva y buscar las soluciones a ese momento potente que nos puede estar pasando de manera negativa. Y la filosofía es una herramienta que nos puede permitir salir de eso, cuestionarnos cosas, hacernos preguntas, buscar, indagar las respuestas en nosotros mismos, algo que hacían los primeros filósofos. Ya los padres de la filosofía buscaban las respuestas no en el mundo, sino en uno mismo. Entonces, a veces en ese sentido la filosofía nos puede permitir incluso salir de situaciones complejas. No estoy diciendo que es una herramienta que nos va a dar la felicidad, no. Pero sí es un camino, la filosofía, que nos puede permitir entender mejor el mundo, entendernos mejor a nosotros mismos, hacernos preguntas, generar cuestionamientos, reflexionar las cosas. Y eso obviamente puede tener un impacto positivo en nuestras vidas. Eh, con estas 7 ideas o con estos 7 a poder de alguna manera entender que la filosofía es un camino que podemos hacer todos. Quizás no todos vamos a llegar a ser filósofos, pero sí podemos acercarnos desde nuestras miradas al quehacer filosófico. Con eso vamos a dar por finalizado este conversatorio de hoy. Para mis estudiantes del liceo, por favor, voy a ser majadero con esto. Revisen sus guías, revisen su material.
Revisen sus archivos, si tienen alguna duda pueden escribir, no hay ningún problema. Y para ellos también un abrazo fraterno, vamos a estar en contacto. Las próximas semanas vamos a seguir teniendo estos conversatorios. Como les decía, ojalá me puedan plantear temáticas que ustedes quieran desarrollar. Sí, vamos a tener espacio para poder analizar el material que estamos trabajando en Classroom, pero esto es un espacio de conversación, así que sus aportes y sus apoyos van a ser bien recibidos siempre. Eh, Alice Jansson Céspedes, me imagino, nos dice que comprender la realidad es uno de los valores de la filosofía. Sí, efectivamente. Y hoy más que nunca necesitamos ese valor de la filosofía, el comprender la realidad. Una realidad que está cambiando, una realidad que es diferente a la que teníamos hace un año atrás. La debemos comprender y la debemos asumir y debemos construir en base a esa comprensión una nueva realidad. Y para ello también tenemos como herramienta la filosofía. Así que les agradezco a todos sus aportes. Me despido. Prontamente nos veremos en otro conversatorio. Y agradecido. Un abrazo virtual a todos. Mis recomendaciones a quedarse en la casa, seguir cuidándose de esta pandemia y que esté muy bien junto a los suyos. Un abrazo gigante. Cuídense. Nos vemos.